El ritual había sido la historia elegida para la ocasión, así que, una vez designadas las cabañas y hecha la fogata, todos los chicos se dispusieron alrededor de ésta. Estaban ansiosos por escuchar el relato de miedo para el campamento de verano. Luego de unos segundos de incertidumbre mirando los rostros impacientes de los adolescentes, el narrador y guía del campamento inició con el relato nocturno. Francesco y Fabrizio eran hermanos gemelos, hijos del pastelero italiano que había llegado al poblado más aledaño a este bosque, en los años 60. Los chicos apenas tuvieron la edad reglamentaria, asistieron 5 años consecutivos a uno de los grupos que se formaban por aquel entonces. Cada verano en esta área acampaban esos grupos de jóvenes, pero no hubo un 6.º año para ellos porque murieron, ahogados. Todos los jóvenes estaban dispuestos en sus respectivos sitios acondicionados por ellos mismos. Algunos optaron por un trozo de tronco, otros se sentían confortables sobre el pasto, y uno que otro había colocado su chaqueta debajo para hacerlo un poco más cómodo. Galletas, barras de chocolate, envoltorios con papas fritas, malvaviscos y salchichas eran el sello adolescente del grupo aglomerado alrededor de la fogata. ¿Alguien sabe por qué dejaron de dar permisos para acampar cerca del lago que está a 2 kilómetros de aquí? Preguntó el narrador mientras revisaba cada uno de los rostros de los oyentes. ¿Porque se ahogaron los gemelos?, dijo un atrevido chico que ya tenía toda la intención de convertirse en el bufón del grupo. Todos, excepto el narrador, rieron. Sí, claro, porque murieron ahogados los gemelos, y una docena de personas más durante los siguientes 3 años, mencionó con seriedad el chico que narraba la historia mientras volvía a revisar los rostros de los presentes. Estos ahora mostraban un gesto de estupefacción. Todo el mundo sabe que los accidentes pasan. 2 chicos se ahogaron. Bueno, mala decisión de ellos por ir a nadar de madrugada sin supervisión. Desobedecieron a las reglas. El año siguiente fueron 3 chicos. Al siguiente fueron 4 chicos de 2 campamentos distintos. Y en el tercer año otros 5. El silencio no se hizo esperar. Eso ya comenzaba a tomar proporciones menos agradables. Entonces, de esperar una historia inventada solo para amenizar la ocasión, comenzaron a pensar en ella como algo que en realidad había sucedido. Empezaban a correr rumores y antes de que todo se saliera de control, restringieron el área. No pasaron muchos más veranos antes de que todo quedara en el olvido, y no se retomó la tradición de venir a acampar durante el verano hasta principios de siglo. Pero he escuchado que planean dar permisos nuevamente para acampar cerca del lago, y esa es una muy mala idea, advirtió el narrador. Bueno, pero ¿cuál es la historia? ¿Por qué se ahogaron en verdad los chicos? ¿Por qué la historia se llama El Ritual?, preguntó una de las adolescentes que parecía estar más inmersa en la historia que en las burlas y en los alimentos. Sí, cuenta por qué sería mala idea que otorgaran esos permisos. A mí me parecía espectacular. ¿Y qué tiene que ver un ritual en todo esto?, mencionó otro de los chicos. Como les dije, los gemelos provenían de una familia italiana con tradiciones muy estrictas. Una de tales era hacer que el hijo mayor se dedicara a la misma labor que su padre. Él heredaría todo, el resto de los hijos eran libres de elegir, pero no heredarían algo. Y es verdad que en este caso eran gemelos, pero Fabrizio había nacido 1 minuto antes que Francesco. Desafortunadamente, Fabrizio no estaba interesado ni remotamente en la pastelería, y Francesco era muy afín a la repostería, así que siempre buscaba involucrarse lo más que podía ayudando a su padre. En ocasiones se hacía pasar por su hermano Fabrizio, para que su padre no le reclamara, pero no entendían el porqué de las reglas estrictas que les había impuesto su padre, hasta que aquella primavera su madre les había explicado las ineludibles tradiciones familiares. Ambos chicos, con tan solo 12 años de edad, pidieron ayuda a su madre. Querían pactar que dividirían la herencia por la mitad y sería Francesco quien se dedicara al negocio familiar. Fue entonces que su madre, la cual tampoco toleraba esas absurdas tradiciones, les dijo que su padre, tarde o temprano, descubriría que lo habían engañado. Eso le produciría una profunda tristeza. Sentiría haber fallado y en su mente sería un padre fracasado, digno de ser señalado y ridiculizado, a menos que... Y en ese momento
su madre les reveló que ella provenía de una familia con un largo linaje de brujas, así que conocía la manera de conjurar un inofensivo hechizo para que lograran su objetivo sin que nadie saliera dañado. Fue entonces como aquel verano los hijos del pastelero italiano llegaron emocionados al campamento. Tenían un objetivo muy particular en su mente, el cual llevarían a cabo un día antes de su regreso. Su madre les había dado un viejo libro familiar llamado Libro de las Sombras, y había señalado la sección en donde venía el hechizo que habían de conjurar. Sin embargo, para cuando el día llegó, el papel que su madre había colocado a modo de separador se había perdido. Luego de una larga discusión entre los hermanos, señalándose como culpable el uno al otro, se calmaron y decidieron buscar por su propia cuenta aquel hechizo. Pero el libro era bastante grande y voluminoso. Había cosas muy similares acerca del cambio de personalidad y sobre transformaciones. Todo eso los confundía. Estaban a punto de darse por vencidos cuando Fabricio encontró el hechizo. Al menos eso fue lo que él afirmó. Lo tengo, dijo efusivamente. Recuerdo que teníamos que sumergirnos en el lago. ¿Tú recuerdas? Porque era como un segundo bautizo. Y entonces intercambiaríamos nuestra esencia. Aquí está. Aquí está. Su hermano tomó el libro y leyó el párrafo, entonces mencionó: es verdad, recuerdo esa parte. Teníamos que hundirnos y decir las palabras al mismo tiempo. Voy a anotarlas y conjuraremos esta madrugada cuando todos estén dormidos. Todo este relato no es invención mía. Sucede que hubo un testigo que se mantuvo en silencio hasta que uno de los ahogados fue su primo. Pero nunca nadie reveló esa información. La policía les pidió a los padres y al propio chico que jamás hablaran del asunto con alguien más. Entonces, ¿por qué se ahogaron? ¿Hicieron otro hechizo? ¿Qué fue lo que pasó? Preguntó el chico, que al parecer se había olvidado de su propósito de ser bufón. Lo que sucedió fue que la página indicaba diferentes hechizos para hacer en un lago, así que, al anotar las palabras, Francesco copió el hechizo equivocado y, en efecto, conjuraron uno que jamás debieron realizar, continuó el narrador con la historia. Las palabras pronunciadas estaban escritas en una lengua muerta que los chicos no entendían, por lo tanto no tenían la menor idea de lo que decían cuando las mencionaron esa madrugada. El hechizo invocaba a un demonio de las aguas. Lo que hicieron fue un antiguo ritual. Abrieron un portal para dejar salir al ladrón de almas. Antiguamente, en este ritual se hacía el sacrificio de alguien para recibir el favor de un demonio, pero los chicos, al entrar juntos al agua y mencionar las palabras, se ofrecieron a sí mismos sin recibir un favor a cambio. Pero el punto relevante de todo esto es que nadie ha cerrado el portal. Lo único que hicieron fue evitar la muerte de más chicos, prohibiendo acampar cerca del lago. Al parecer, solo algunos pueden escuchar su llamado. El demonio les llama mientras duermen. Su voz parece ser una especie de hechizo en donde terminan hipnotizados y en un estado de trance, sin ser capaces de despertar. Llegan a sumergirse en el lago para no salir más. No puede ser, alguien tiene que hacer algo, deben cerrar el portal. ¿Cómo puede revertirse el efecto de ese ritual?, mencionó una de las pocas adolescentes que se acercaron a escuchar la historia. Evidentemente estaba afectada por el relato. ¿Cómo es que tú sabes esta historia? ¿Quién te la contó? ¿Cómo sabemos que es verdad? Volvió a intervenir el chico que inicialmente intentó ser el alma de la fiesta. Sé que es verdad porque mi abuelo es el chico que fue testigo de la discusión de los gemelos. Él quedó muy afectado y por eso nunca regresó a este sitio, a pesar de que es su lugar de origen. Por lo tanto, el año pasado, cuando mi padre dijo que yo vendría de campamento, discutieron, pero mi papá ignoró las advertencias de mi abuelo, así que él me puso sobre aviso contándome esta historia. Al parecer, el pastelero y su mujer abandonaron el poblado cuando los gemelos se ahogaron. Así que 3 años más tarde, en el último incidente de niños ahogados en los campamentos de verano, la policía y los pocos involucrados en la investigación no pudieron hacer algo para cerrar el portal. Por supuesto, no todos aceptaron dicho relato como real. Definitivamente se necesita un nuevo hechizo para concluir el ritual y enviar de vuelta a su sitio al ladrón de almas. O mejor dicho, será necesario un nuevo ritual para lograrlo, pero ¿alguien aquí conoce a una bruja o sabe en dónde conseguir un libro de las sombras?
El silencio y el rostro estupefacto de todos no se hicieron esperar. Luego se miraron unos a otros como para rectificar que nadie podía ofrecer una solución. Cualquier asunto relacionado con un ritual y actividades paganas estaba totalmente fuera de su alcance. Ya lo imaginaba, dijo el narrador. Pueden tomarlo como una simple historia, pero son libres de verificar los hechos. En el poblado hay un monumento para recordar a todos los niños ahogados, incluyendo a los gemelos. Y si preguntan en los sitios más antiguos, como la cafetería de mamá Ofelia, les hablarán del pastelero italiano, de la prohibición de acampar cerca del lago y de todo lo demás que sea posible verificar. Pero si no me creen, los reto a acampar cerca del lago. Aún está prohibido, pero en cuanto den el permiso, yo sí iré, dijo el chico que había decidido hacerse notar desde el inicio. Pero no todos habitamos cerca de aquí y no podremos corroborar que cumpliste con la apuesta. Si no es ahora, no es válido, dijo otro de los adolescentes que había encontrado la oportunidad de dejar en ridículo al chico que empezaba a mostrarse como un fanfarrón total. Pero está lejos, además para corroborarlo tendríamos que acampar también nosotros, dijo alguien más. Sí, todos correríamos peligro y solo él ha dicho que no cree en la historia, mencionó la primera chica preocupada por los acontecimientos del pasado. Tranquilos, tranquilos, el lago solo está a 2 kilómetros de aquí. Podemos ir fácilmente caminando o podemos viajar en las bicicletas. Yo ofrezco la mía. Yo puedo llevarlo y si alguien más presta la suya, otro u otros dos pueden venir a corroborar. Mientras permanezcamos despiertos no podremos escucharlo. El único que tiene que dormir es él, porque solo él dijo no creer, mencionó con total seguridad y tranquilidad el narrador de la historia. Todos estuvieron de acuerdo con el plan. Además, quienes dudaban un poco y pensaban corroborar los hechos preguntando en el pueblo fueron con ellos. Así, el bufón y el narrador montaron una bicicleta, 2 más los acompañaron en otra bicicleta y otros 2 chicos fueron caminando. El resto del grupo decidió quedarse y comunicarse a través de un teléfono móvil. Luego de esquivar la poca seguridad que le quedaba a la zona, llegaron a una orilla del lago y ahí se quedaron sin encender una fogata para no ser descubiertos. Los termos llenos de café y algunos cigarrillos los mantendrían despiertos. Solo el chico bufón llevaba su bolsa de dormir. ¿Quién puede creer en la tontería de un ritual en estos tiempos?, se preguntaba el chico que había aceptado el reto. Pretendía no estar nervioso y al llegar la medianoche decidió echarse a dormir. De vez en cuando despertaba para echar un vistazo, pero luego de una hora empezó a confiarse y se quedó profundamente dormido. El resto de los chicos hablaban de cualquier cosa, pero cuando el narrador se percató de los ronquidos del chico bufón, les dijo a todos que lo abandonaran ahí para, al menos, darle un gran susto. Imaginó que todos aceptarían sin problema por la actitud de aquel, pero «¡Hey! Pensé que tú estabas convencido de la veracidad de tu historia», reclamó uno de los adolescentes que habían decidido ir como testigos del cumplimiento del reto. «Lo que les dije es verdad, la historia me la contó mi abuelo, además es mejor creer la historia, al menos mientras la narras, si no, los oyentes pierden el interés. Sí que es verdad que se ahogaron y que prohibieron acampar, pero no me creo la historia de una bruja, el ritual, el demonio y todo lo demás. Es ridículo». Los chicos entendieron su argumento y rieron. Ya imaginaban el susto de aquel chico al verse solo, más aún si se despertaba en la madrugada. Se retiraron para volver al campamento. Algunas chicas los tacharon de cobardes, otros simplemente rieron por la broma. Solo la chica que siempre creyó en la historia se sentía preocupada. Al amanecer y no ver a su amigo ahí, la chica pidió que fueran por él. Sería más difícil eludir la vigilancia a plena luz del día, pero accedieron. Después de todo, si no estaba en el campamento, probablemente era porque aún no había despertado, y con la luz del día la broma no daría el resultado deseado. Para su sorpresa no había vigilancia, lo cual no resultaba tan extraño porque sabían que pronto darían los permisos para acampar de nuevo. Pero al llegar al lugar, vieron el sitio acordonado y una ambulancia estaba esperando. El guardabosque y 2 policías hablaban a la orilla junto a la bolsa de dormir del chico bufón. Entonces vieron a un par de buzos saliendo del lago con dificultad, pues resultó que estaban sacando un cuerpo. En efecto, era su compañero. Estaba muerto.
Alguien debería haberse encargado de sacar a la luz la historia sobre el ritual. Escucharon mencionar a uno de los policías. Completamente pasmados ante aquella escena, ninguno de los adolescentes fue capaz de pronunciar algo. Querían pensar que era una escena montada, lo del ritual no podía ser cierto. Tan solo debía ser una broma pesada, una muy mala. Siguieron con la vista el cuerpo de su compañero de campamento hasta que llegaron al vehículo y lo colocaron sobre una camilla. Aunque era real lo que veían, aún querían pensar que no lo era. No fue hasta que los paramédicos lo colocaron dentro de una funda de polietileno y sellaron la cremallera en U que los chicos confirmaron que lo que habrían de trasladar en la ambulancia era un cuerpo sin vida. El ritual no era una fantasía.